Me encanta en Aprender de Grandes conversar con gente joven que la está rompiendo, gente que descubre una nueva manera de hacer las cosas que empieza a pegar fuerte. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Teo López Pucho. Teo es matemático, escuchen, matemático, actor, músico y poeta, ponele, quizás. Él dudaba recién si ponerle esa etiqueta o no, pero yo creo que un poquito de poeta tiene. Teo empezó hace no mucho tiempo a contar cosas en las redes sociales sobre matemática de una manera bastante especial y original y está teniendo un montón de impacto. Estoy seguro de que juntos vamos a aprender un montón conversando con Teo. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Teo. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer y me encanta descubrir gente como vos, gente que está haciendo algo con una frescura y una soltura y unas ganas que contagia. En este caso, matemática, cosa que suele ser algo árido y yo crecí con Adrián Paenza, siempre fue mi, aparte de muy amigo, gran mentor y del que aprendí un montón de matemáticas y un montón de cosas más, y de alguna manera veo al Paenza joven, pero con una nueva versión de redes sociales y de todo eso. Así que quiero abrir con una pregunta grande, que es que aprendiste en este, por ahora, corto tiempo, de jugar un poquito con comunicar la ciencia o las matemáticas específicamente de una manera fresca y un poquito nueva. ¿Qué aprendiste hasta ahora? ¿Qué aprendí? Diría que como la palabra principal que se me fue armando es del asombro. Ajá. De la importancia de darse cuenta de que si hay gente que estudia algo es porque le interesa. Vos usaste la palabra árido, ¿no? Como eso de que la visión de que la matemática es algo como austero, lejano, difícil. Pero también si hay una tradición tan larga de personas que hacen algo y vos te pones a estudiar o a acercarte a las personas que viven de pensar sobre la matemática, te das cuenta de que no lo están haciendo obligados. No lo están haciendo porque alguien los mandó, porque hay un mandato, o porque es una necesidad técnica para la que la sociedad funcione. Necesitamos que haya gente que sepa cómo funcionan los números y las formas, no sé. No, es gente que realmente está ahí porque le importa por una razón muy personal, por una razón muy... Y yo creo que la palabra asombro capta muy bien eso. Cuando vos empezás a mostrar interés, de repente, por ahí, y esta es como mi idea, hay gente que nunca fue expuesta a la idea de que a alguien le interese, de que a alguien le apasione, de que a alguien le asombre, y ese asombro se contagia, ¿no? Y creo que empecé diciendo, bueno, por ahí tengo que hablarle a la gente del nicho, gente que ya sabe que le divierte pensar en las matemáticas y qué sé yo. Y me fui dando cuenta de que en realidad no, de que la mayoría de los acercamientos que veo, las repercusiones de las cositas que voy haciendo son, a mí no me había dado cuenta de que esto me puede divertir o que esto me puede interesar o que esto puede causar asombro, de que alguien sinceramente se pueda acercar por gusto propio, ¿no? Así que creo que va un poco por ahí. Está buenísimo, me hiciste acordar, yo estudié física y hice mucho matemática en el camino, y mi novia, que actual esposa, pero en ese momento novia, me contó que cuando le contó a una amiga que estaba saliendo con un físico, la amiga se puso seria y le dijo, ¿lo obligan? Parecido a esto, Tal cual. ¿no? Y de hecho lo sorprendente es que sí, uno sabe que en la vida, por supuesto, hay disciplinas en donde la gente va por todo tipo de mandatos, familiares, sociales, lo que sea, pero yo creo que en las ciencias es incluso menos común. La gente que está ahí suele hacerlo principalmente porque, digamos, si hay un mandato, más se parece, creo yo, a un aprendizaje del interés, de que alguien se dio cuenta de que eso le gusta. No es como el vos vas a hacer... Es poco común para mí. Claro, es más vocacional, ¿no? Exactamente. Es como el arte o algunas otras carreras que sí. O tenés el fuego que te quema desde adentro o no lo haces. Sí, y también algo que se esconde ahí, un discurso que está un poquitito mezclado con ese es, bueno, es para la gente a la que le sale. Es para la gente que es buena en eso. Yo creo que ahí hay un problema muy grave que es como asumir que de antemano, por ejemplo, gravísimo, me fue mal en matemáticas en el colegio y entonces soy malo en eso. Claro, te pones la etiqueta. Qué problemón, porque yo era muy malo en matemáticas y no me canso de decirlo. No soy bueno con las cuentas, no es como lo mío eso de
la cuestión como mecánica, ¿no? Algorítmica, de saber hacer números. No iba por ahí para mí. Y cuando me di cuenta de que había otra cosa detrás. Claro. Que aparte tenemos un gran problema y es que en la escuela secundaria se suele premiar eso, que no es lo que es la matemática, ¿no? O es una partecita de lo que es el castillo de la matemática. Sí, es muy difícil, sobre todo, convencer a la gente de que lo importante en el pensamiento matemático y científico en general tiene mucho más que ver con la creatividad que con la capacidad de seguir reglas preestablecidas, ¿verdad? Hay un poco y un poco. No hay duda de que vos, para saber sumar fracciones, tenés que aprender una vez cómo es y bueno, ya está. Pero podés aprenderlo entendiendo por qué es como es. Y no es lo mismo que aprenderlo mecánicamente por mandato, por un argumento de la autoridad, ¿verdad? Y es complicado porque realmente yo creo que hay gente que no te cree cuando decís, no, pero la matemática es muy creativa. Bueno, sí, ¿cuán creativa puede ser? Y eso es lo difícil de desandar, ¿verdad? Pero creo que se puede. Está buenísimo y creo que el desafío de muchos de nosotros es contagiar esa pasión de eso que tenemos por adentro, y vos encontraste un canal para hacerlo recientemente, porque no empezaste hace tanto, ¿no? Hace poco, hace meses. Hace meses encontraste las redes y empezaste a hacer cosas. Contame un poquito qué es lo que haces en las redes para que todos sepan. Bueno, yo empecé a hacer videitos hablando de algún tema pequeño de matemáticas. Por ejemplo, un problema que me llama la atención o algo en donde las matemáticas están metidas que quizás la gente no lo sabe. O quizás, más simplemente, mostrar un objeto raro que por ahí ni siquiera explico qué tiene que ver con matemáticas. Pero ponerle un nombre, ya vos decís un hiperboloide, y le pones la palabra, y al que haya cursado una materia donde esa palabra apareció, le va a sorprender porque le llama la atención que puedas sostener en tus manos algo que representa una cosa que quizás era muy abstracta. Y el que no conoce la palabra, de repente, escuchó la palabra, que no es menor. O sea, la cuestión de exponer, como hacer cultura de, ¿no? Hacer cultura de las matemáticas, yo creo que eso es una cosa muy importante que quizás hasta diría que en una época estaba más en boca de todos y siento que es un laburo que se puede volver a proponer, ¿no? Como que esas cosas que vienen de la cultura de la ciencia o del pensamiento también sean parte del público general que no se dedica a eso necesariamente. Claro. Hoy pareciera que las redes lo que premian es la pelea, la grieta, la violencia, el morbo, no sé, ese tipo de cosas, y lo que hacemos no tiene nada de esto. Entonces, ¿estás en contra de la corriente en ese sentido? ¿Cuál es el camino de exploración ahí? Puede ser, un poco es como que no sé tanto si contra la corriente, pero sí estoy en un sistemita de algoritmos que no me gusta. O sea, yo no estoy ni éticamente ni como estéticamente de acuerdo con todo lo que tiene que ver con TikTok, Instagram y modelos de inteligencia artificial y algoritmos hechos para ponerte un video que te llama la atención más que te edifique o que te eduque o que te guste. Pero a pesar de eso el algoritmo te favorece un poco. Pero a pesar de eso hay cosas buenas ahí adentro. Entonces para mí es una herramienta para difundir algo que creo que es, no sé, el mensaje que yo elegí, que es, esto me gusta, creo que está bueno que haya más de esto, que esté ahí. Entonces, contame un ejemplo, bajémoslo de lo conceptual a algo concreto. El primer video que hice era acerca de un problemita muy simple, muy tonto. Si vos haces un garabato en la hoja, como agarras un lápiz y empezás a dibujar una línea. Una línea que se cruza consigo mismo un par de veces. Imagínate haciendo un rulito, después volviendo, no sé qué, haciendo un dibujito. Pero la línea, lo importante, es un juego que podrías hacer mientras estás aburrido en una clase o esperando un turno del médico. Haces un dibujito, una línea que vuelve a donde empezaste. ¿Ok? Ese es el cierra. Se cierra lo que llamaríamos un lazo cerrado, una curva cerrada en un papel. Y como seguís muy aburrido ahí esperando el turno del médico y no tenés nada que hacer, tenés tu propio dibujo y empezás a colorear las regiones, ¿no? Con tu único lápiz, tenés un solo lápiz. Y entonces, hay distintas regiones, pues se cruzó en algunos Se cruzó momentos. En algunos lugares, claro, y te queda como una especie de mapa con muchas regiones, ¿no? Como si fuera un mapa con países. Y vos decís, tengo un solo lápiz. Bueno, algo que posiblemente muchos hayan hecho muchas veces, coloreás una de estas caras, ¿no? Uno de estos países que te quedan en ese mapita. Y decís, bueno, quiero seguir coloreándolas, voy a alternar, voy a hacer como un tablero de ajedrez, que las que están al lado
siempre que hay dos caras adyacentes, o sea, dos países en este mapa que son limítrofes, que comparten un borde entero, bueno, uno lo pinto y el otro no. Ese es el juego. Haces un lazo cerrado en el papel y luego coloreás alternadamente las regiones, ¿sí? Esto es un juego arbitrario, tiene unas reglas que me inventé yo, pero son reglas que podrías haber inventado vos mismo jugando con un papel. Lo interesante de esto es que cuando vos haces uno de esos dibujitos, siempre terminás de colorear todo el dibujo y las regiones siempre quedan alternadas bien. En el sentido de que podés colorear todas esas regiones alternadamente y nunca se pisa el problema. Nunca hay una especie de... nunca terminas con dos regiones que es imposible colorearlas las dos de colores distintos. Es difícil de explicar sin ver el dibujito, pero la idea es un dibujo que siempre se puede hacer. Tan simple como eso. Un dibujo que con ciertas reglas siempre lográs hacerlo. Y ahí atrás hay una idea de, pará, pruebo con otro y lo sigo pudiendo colorear alternadamente siguiendo estas reglas. Pruebo con otro, le pido a mi amigo que haga tantos dibujos como quiera, junto dibujos, no sé qué, y siempre se puede. ¿Qué está pasando? Hay un misterio ahí atrás. Y aparece en muchas circunstancias esto. En Photoshop, las personas que usen Photoshop, sabés que vos podés seleccionar una región, ¿no? Y podés hacer lazos, ¿no? Y seleccionar regiones y como que te van quedando secciones seleccionadas, no seleccionadas. Esto es algo que pasa en diseño gráfico todo el tiempo. Ahí atrás hay una cuestión de lo que en matemáticas llamamos teoría de grafos, ¿no? Es un problema de teoría de grafos escondido en un dibujito. Es como topologías, dentro de tiene que ver con la topología. Que es una de las ramas de la matemática. Tal cual, es una de las ramas así medio abstractas, pero con un problemita, ahí yo hice este problema y en el dibujo lo ves, y en el primer video que hice trataba de esto, ¿no? Era como, che, ¿y por qué esto es cierto? Y se puede demostrar, en el sentido, puedes hacer un argumento de por qué esto, no importa el dibujo que vos hagas, con esas reglas, con ¿no? esa, De no levantar si vos, el lápiz, exactamente, de cerrarlo. muy importante. Si seguís estas reglas del juego, el juego siempre va bien. Es sorprendente, porque podría Bien no en el pasar. sentido que podés sombrear uno sí, uno sí, uno sí, ¿no? De forma tal que dos países que compartan una frontera tienen uno sombreado y el Uno otro sombreado no. y el otro no, exactamente. Como un dibujo que con reglas siempre funciona. Esto me hace acordar a un problema parecido, pariente de este, que estaba muy de moda cuando yo estudiaba, hace algunos años, que se llamaba el problema de los 3 o de los 4 colores, que es, si vos tenés un mapa de países ahora, que es como una generalización de esto a un caso más amplio, porque un mapa de países no necesariamente se puede dibujar con las reglas que acabas de decir vos. Exactamente. O sea, es algo más complejo. La pregunta es, que se hacía en ese momento, que es un problema teórico de la matemática, que fue un problema abierto en el sentido que no se sabía cuál era la respuesta durante mucho tiempo, hasta hace algunas décadas que se terminó de probar, que era el problema de cuántos colores son necesarios para colorear los países de un mapa, ¿no? Sin que se toquen, sin que dos países limítrofes tengan el mismo color. Claro. Y la duda era en si eran 3 o 4. En ese momento. Y entiendo que con 3 alcanza. Creo o no. que son 4. O 4. Hoy en día es 4. 4. Bueno, en ese momento la pregunta era si con 3 alcanzaba o hacía falta 4, y parece que se encontraron casos en los que hace falta 4 y que se demostró que con 4 alcanza. Siempre alcanza con 4. No importa cuán complejo sea, bidimensional, obviamente, en el plano, ¿no? Países como los países del mundo. No importa el mapa de países y cuántas guerras y cambios de frontera, no importa, con 4 colores alcanza para colorearlos, de forma tal que dos países limítrofes no compartan el color. Cosa que me parece un problema muy fácil, muy lindo de enunciar, pero que demoró cientos de años a los matemáticos demostrar de manera rigurosa y definitiva que con 4 colores siempre alcanza. Esas cosas son fascinantes, porque lo que acabas de decir es, ok, yo hice un video en una tarde sobre un problema que lo puedo enunciar, entender, y encima lo puedo demostrar. O sea, vos y yo, si nos sentamos con el argumento, podemos entender por qué pasa. Si cambia un poquitito el problema, de repente se vuelve virtualmente irresoluble, o durante décadas la humanidad puede estar luchando con cuál es la idea correcta para solucionarlo y que tarde o temprano se resuelva, o no. Hay un montón de problemas de la matemática parecidos a este que simplemente todavía no sabemos cómo se resuelven o no. Y eso también te da una noción de lo compleja que es la cosa detrás, ¿viste? Cuando podés cambiar una regla y todo lo que ya tenías construido de repente deja de funcionar, significa que hay mucho por pensar atrás y que está pasando algo profundo.
Y eso para mí es asombroso, ¿no? Claro. Hay dos aspectos. Uno es el de la fascinación por estos problemas que todavía no tienen respuesta, ¿no? Siempre, volviendo a Adrián Paenza, él siempre decía que le fascinaba la idea de tener un problema no resuelto en la cabeza. Genial. Que él pagaba por eso. Eso es como, dame un problema que no esté resuelto o que yo no resolví todavía y eso me mantiene entretenido, ocupado y fascinado con eso. Por un lado está eso, y por otro lado está el tema de que muchos debaten o se preguntan, ¿es esto útil en algún sentido o no? ¿O tiene que ser útil? ¿Dónde estás vos en esa discusión? ¿Cómo lo sentís? Y para mí la pregunta correcta es si tiene que ser útil o no. Esa es una pregunta que me encanta. Y un poco creo que como en los, depende cómo lo midas, 2000 a varios miles de años que tiene la matemática, un poco la discusión ya está ganada. La matemática ha demostrado que es útil. No necesitas pedirle más. Claro. Entonces ya sabemos que es útil hacer matemática. La finalidad, entonces, es hacerla y no empezar la investigación de antemano preguntándose qué es útil o no. Y esto no es tanto una postura mía, sino lo que ha demostrado la historia. En el sentido de que infinitas veces, muchas veces, ha resultado útil la teoría que ya estaba inventada sin necesidad, o sea, sin haber sido motivada por la utilidad. Eso es claramente cierto. Hay ejemplos por todos lados. ¿Qué sé yo? La teoría de la relatividad de Einstein usó geometría diferencial que ya estaba hecha. Einstein lo que hizo fue agarrar todos los cables y enchufarlos de la forma correcta. Hay muchísima genialidad en eso y él inventó algo nuevo, no es que no. Pero la idea de que los artilugios del pensamiento que necesitas para eso ya estuvieran ahí, ¿no? Como contextualmente ya estaban dados para que alguien viniera como Einstein y juntara las piezas. Eso es porque la investigación matemática siempre se hace, o digamos, debería hacerse con la motivación del descubrimiento por sí mismo. Y también hay que decir que hay un montón de matemática que no es solo investigar en abstracto, sino realmente ponerle el uso a esas cosas que ya están hechas. O sea, hay matemática, lo que los matemáticos llamamos investigación de matemática pura, que es, bueno, vamos a estudiar estos problemas que parecen no tener ninguna relación con el mundo real. Y también está la gente que trabaja en matemática aplicada, que es completamente lo contrario. Ya está esta teoría, vamos a mejorarla, trabajar en cuestiones específicas para poder enchufarla en un problema posta, un problema del mundo real, ¿verdad? Entonces, creo que casi no hay tal discusión. Supongo que es un poco una discusión, que está resuelta por la historia, creo. Sí, lo mismo vale para otras ramas de la ciencia. O sea, matemática es un caso en particular. Estamos hablando de eso, pero en la física pasa lo mismo, y en la química, y en biología. Hay muchas cosas que parecen vistas cuando uno ve a un investigador puro en estas áreas, suena como algo raro, alejado de la realidad, todo eso, pero la verdad es que somos muy malos prediciendo si algo va a ser útil o no, totalmente. Y cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Entonces, y las veces que se han hecho predicciones, muchas veces terminan no pasando, decís, el grafeno por ahí va a revolucionar y no tenés mucha idea de si va a pasar dentro de 10 años, en realidad no. Es cierto que somos malos prediciéndolo, está bien, y es bueno traer a colación que las ciencias naturales funcionan todas de esa forma, ¿verdad? No solo la matemática. Y lo que claro, sea. Y lo que tiene la ciencia básica o pura es que descansa en gran medida en la curiosidad de los investigadores, de los científicos, y también de los países de decidir invertir en esto, o las organizaciones que puedan fomentar que esto suceda, dado que es difícil de probar el retorno sobre la inversión y todo eso, ¿no? Entonces hay un tema de una creencia profunda, que nosotros la compartimos, obviamente, pero que no todo el mundo la comparte, de que esto es bueno, útil a la larga y no sabemos cómo, ¿no? Por eso yo creo que ahí hay una especie de barrera cultural, en donde creo que un primer paso, quizás muy alejado del problema, pero importante aún, es que la gente tenga un aprecio uno a uno con la cultura de la ciencia. Digo, yo lo llamo cultura de la ciencia porque me parece que te pueden gustar, te puede interesar, podés conocer de ese tema sin ser un científico. Claro. Y eso me parece incluso más importante que hablarnos entre nosotros los que ya sabemos que esto está buenísimo. Y hay un paralelo, Teo, con el arte, ¿no? También, porque el arte
¿para qué sirve? Está ¿no? buenísimo. Entonces, o sea, de repente ahí uno puede hacerse preguntas parecidas a pesar de que el área es totalmente distinta, ¿no? Muy, sí. Hay algo con el quehacer científico y el quehacer artístico que tiene mucho de ponderar y de estar como intentando resolver un problema. Digo, creo que los artistas no lo ponen en términos de resolución de problemas, ¿no? Es algo muy técnico, muy de científico decir necesito resolver este problema. Pero cuando estás componiendo una canción y no te gusta el estribillo y decís, hoy, pero siento que no me hace sentir lo que yo quiero que me haga sentir, ¿no? La finalidad artística es otra, causar un sentimiento, comunicar. Pero cuando vos estás sentado frente a tu instrumento o escribiendo la letra de la canción, estás, lo que los científicos llamaríamos, resolviendo un problema que tiene unas reglas muy distintas, que es mucho más subjetivo, que está dado por el bagaje cultural, del género de lo que vos estés haciendo, lo que sea, pero hay un momento de sentarte y tener lo que Paenza llamaba tener el problema con vos. Yo eso me siento igual cuando tengo un problema caminando por la calle que no lo puedo soltar y estoy caminando y digo, ¿cómo lo puedo pensar? A que cuando estoy intentando rimar 2 octosílabos y no tengo idea de cómo hacerlo, pero me puedo quedar todo un día pensando en eso, ¿entendés? Y una finalidad es técnica y otra finalidad es artística, pero ahí lo que está es como la motivación pura de decir, ay, yo quiero que esto me salga. Es como estética la motivación, ¿verdad? Claro, totalmente. Ese vínculo lo veo lineal. Completo. O sea que así como decís que un compositor de música está resolviendo un problema, podríamos decir que un científico está componiendo. Sin dudas, es muy lindo eso, tal cual. En la matemática creo que los matemáticos tenemos muy la idea de que estamos haciendo algo estético cuando se enuncia un teorema. Decís, qué lindo, qué bueno que esto se puede enunciar de manera tan sintética o que expresa tanto. Hay mucho una noción de belleza y se siente como una especie de invención estética, una composición. Sí, de hecho hay algunos conceptos que parecieran no ser científicos, pero que lo son, de la belleza en la ciencia, ¿no? De que en general una teoría, si es bella, es más creíble. Sí. ¿No? Y de hecho, ante dos explicaciones distintas de un mismo problema, si las dos funcionan, en general la más simple suele ser la que es favorecida, ¿no? Sí, es una heurística muy discutible, porque totalmente, a veces, no sé si tengo ejemplos, pero me imagino que no siempre debe haber llevado a... sí tengo un ejemplo. Kepler en el siglo XVII tenía esta teoría de que los planetas eran 5. Y entonces él sabía que había 5 sólidos platónicos. Eran 5 porque se conocían 5. Se conocían 5 planetas en ese momento, por supuesto. Y es cierto que hay solo 5 sólidos platónicos, que son las figuras que se pueden hacer con polígonos regulares, los dados, para los que juegan a juegos con dados icosaédricos, dodecaédricos, cubos, octaedros. Y el tipo se dio cuenta de que vos podías hacer encajar los poliedros uno sobre otro, de forma que las esferas que te quedaban así encajadas coincidieran muy bien con la distancia de los planetas entre los planetas. Él tenía una motivación teológica y, diríamos hoy, estética por la razón esa. Resulta que no se le dio, pero bueno, había como una distancia de cosmología muy grande entre sus ideas y lo que terminó siendo cierto. Pero si es una motivación, a mí me parece más importante eso, que si es una heurística correcta para el descubrimiento científico o no, bueno, es discutible. Pero que es una motivación en el nivel personal, eso es sin dudas verdadero. Claro. Ahí puede ser que sea un sesgo que tengamos los seres humanos de tratar de que el universo, el mundo, se explique de una manera simple y bella, cuando no tiene por qué ser así. Sí, ¿no? Creo que eso de la pregunta de si la matemática se descubre o se inventa, si está en nuestras cabezas de antemano, qué sé yo, un poco cualquier descripción que vos hagas del mundo va a ser suficientemente simple como para que tu cabeza la pueda entender. Eso si no lo hubiésemos inventado nosotros, claro. De por sí eso es una simplificación, más allá de observaciones estéticas. Creo que lo otro está en cómo llegás a lo que llegás y cómo elegís los problemas que te interesan. Claro. Vos estudiaste matemática, te recibiste de matemático y ahora estás trabajando en algo relacionado con la matemática, ¿o no? Ahora soy docente de matemáticas. ¿En la facu o dónde? En universidad, sí, en 2 universidades distintas. También trabajo como músico, sobre todo en el ambiente del teatro, porque siempre, desde que empecé a estudiar la carrera, como que en simultáneo fui trabajando en teatro mucho, me gusta, soy un poco actor, y medio que me fui metiendo en esta idea de hablar de matemática porque tenía ganas.
simplemente. Entonces hago un par de cosas, soy un poco músico. ¿No estás haciendo investigación No estoy específica haciendo de investigación, matemática? no. En algún momento por ahí me gustaría. Es una cosa pendiente romántica que tengo. Hay algo que veo mucho, es que hay muchos matemáticos que también hacen música. Ah, No sé si es simplemente porque en mi burbuja tengo un sesgo de verlos así, pero sospecho que puede haber algo ahí. sí, No sé si... no estoy seguro, no sé ni siquiera si hay datos, ¿viste? Para corroborar, pero yo también tengo la observación. Creo que hay mucha gente del mundo de la ciencia que hace música. Y sí, habría que ver si hay tantos músicos que les guste la ciencia. Claro, uno podría hacer la cuestión de datos, pero con la heurística de que Sí, lo vemos, sí. ¿tenés alguna hipótesis de que por qué podría ser? ¿Por qué hay esa correlación de que si sos matemático es más probable que hagas música que si sos una persona de la población general? Se me ocurren un montón de cosas y no creo que sean buenas explicaciones las que Ujú. tengo. Me parecen malas explicaciones, pero supongo que Puede ser algo... un problema abierto. Sí, esto. totalmente, sin duda. Que es abierto, que está abierto seguro que lo está. Pero algo acerca del orden, de combinar cosas y ver cómo se da. También hay mucho en la matemática de combinar cosas porque no sabes qué más hacer. Combinas cosas y ves qué funciona y qué no. Claro. La música muchas veces es así, ¿eh? Sobre todo, incluso teniendo un montón de teoría musical, siendo un capo, a veces vas al piano y pones los dedos de una forma y ves cómo suena. Y si no te gusta, probás otra. Es como sombrear países en los Sí, mapas, más obvio. o menos, ¿no? Después vas y decís, ok, estoy haciendo un sustituto tritonal con no sé cuánto, lo puedes explicar por qué funcionó cuando te gustó. Pero hay algo de la búsqueda esa media interesada y de combinación y de Ujú. estética, ¿no? Como que hay algo ahí mezclado, sí, puede ser. Sí, y se da no solo en matemática, en general hay muchos científicos, o sea, Einstein tocaba el violín, para Eso, dar el ejemplo, famosa. digamos, es el ejemplo canónico, como dirían los Canónico. matemáticos, que es una palabra que usan mucho los matemáticos porque nadie más la entiende. Totalmente, canónico. Canónico significa que es el común, el más usado, el estándar, Claro, como el cuando hay una típico. elección distinguida entre todas las posibilidades, esa es la canónica. En la canónica, total, claro. total. En matemática tiene un significado más específico, eso, pero... Ujú. Y me gusta cuando hay palabras así que van viajando de un lado para el otro, Sí, sí, sí. está muy divertido también. Total. Singular es otra, ¿no? La singularidad, cuando hay un... Claro, o unicidad, por ejemplo, que se usa Unicidad. mucho en matemática también, ¿no? Que uno la aprende, creo. Los filósofos saben lo que es la unicidad, pero en matemática es una palabra común. Es común y tiene un significado muy específico. Muy específico. Que la solución es única. Entonces Ujú. demostré unicidad, por ejemplo. La gente dice, ese tipo de frases se escuchan cuando uno está rodeado de gente que hace matemática, ¿no? Sí, sí. Un poco un nicho. Contame un poquito de la beta teatral y de Mm. la parte musical y artística y todo eso. ¿Cómo es tu exploración en eso? Yo cuando era chico, a los 8 o 9, empecé a hacer dos cosas en simultáneo y por separado. Primero empecé a tocar el piano, porque había un piano en mi casa y yo le dije a mi viejo, ¿quiere tocar el piano? Todavía no había tomado clases de piano. Mis papás son músicos, los dos, pero no había tocado un instrumento. Entonces a esa edad dije, quiero aprender a tocar este piano. Bueno, me mandaron un profesor de piano. Y al mismo tiempo, por ahí más influencia de mi mamá, no lo sé, habría que preguntarle, me mandaron a clases de teatro, porque yo siempre era un pibe muy extrovertido, que me gustaba llamar la atención. Entonces, bueno, que vaya a cansarse a la clase de teatro. Y empecé a hacer las dos en paralelo, por separado. Y de hecho, tarde o temprano, crecí, no sé, alrededor de mi adolescencia, dejé de hacer clases de teatro y me quedé con la música como gusto principal. Todo esto, mi primer amor, la música, antes de la matemática. No había entrado en mi vida. Pero después, yo ya estaba en la universidad, en la carrera, muchos años después, un amigo que me había hecho, por el ámbito de la poesía, que otras cosas, se me acercó y me dijo que quería hacer una obra de teatro con un títere y un piano. Y un pianista. Y me llamó a mí y yo dije, es lindo porque son como las dos juntas. Y yo me di cuenta de que esa era una vinculación que a mí me hacía feliz. Eso de juntar esas dos cosas que me gustaban. El teatro y la música. El teatro y la música, ¿no? Y entonces hicimos una obra de teatro que estuvo durante muchos años en la que yo actuaba de pianista. Digamos. Estaba en escena todo el tiempo tocando. Y compuse la música para esa obra. Entonces, y había un títere con tu amigo. Y había un títere, él, y había dos cantantes, intérpretes que estaban en escena. O sea, éramos un equipo de 5 personas que seguimos trabajando juntos. ¿Cómo se llamaba Se la llama obra? Estudio Cupé, se llama el proyecto. Ajá. Y la obra era Quiero Pertenecer. Que quizás en algún momento vuelva, no lo sé. Pero bueno, Quiero Pertenecer fue un espectáculo que hicimos, un café concert, que hicimos durante mucho tiempo.
en el que yo empecé a hacer esta mezcla de las dos al mismo tiempo, compuse la música, componíamos una canción nueva cada tanto, porque era muy modular el espectáculo, podíamos poner y sacar un espectáculo de canciones. Y a partir de eso se me empezaron a abrir puertas, porque me vio alguien y me llamaron. Gustavo Tarrío, un director de teatro, me llamó para hacer un musical en el Teatro Cervantes, un musical infantil. A partir de ahí empecé a hacer o reemplazos para otros músicos en escena, o simplemente escribir más obras de teatro con este grupo. Así que se fueron abriendo muchos. En otros momentos simplemente compongo y no estoy en escena. Así que eso, un árbol de cosas. ¿Y a la actuación volviste también formándote? O... Bueno, a la actuación volví sin formarme. Claro, actuando. Actuando, sí. En parte actuando primero como músico, porque estando en escena, algo que se está haciendo mucho en Buenos Aires y que es hermoso es tener músicos en escena en obras de teatro. Y muchas veces, si estás ahí, también sos un personaje, o sos algo que cumple un rol escénico en la obra, y entonces en muchas ocasiones, tocando el piano, soy el que actúa de pianista en escena. Y eso me terminó poniendo más en contacto con la actuación, que me divierte. Y hay obras en las que, una obra en la que vamos a hacer ahora con este grupo, una obra que se llama El Suceso, en donde solo actúo. Que es algo bastante nuevo, hacía mucho que no lo hacía. Así que sí, como que la música me reconectó con la actuación. Y hay algo con la docencia también ahí, que es un poco un acto performático. Claro, sí. Especialmente la forma en que lo haces en las redes es performático. Sin dudas. Totalmente. Hay un personaje, estoy encarando una narración. Sí. Me encanta cuando distintas áreas se conectan y crean algo que es más que la suma de las partes. Muy ¿no? bueno. Tenés el caso de la música y la actuación, ahí es bastante obvio. Uno de los episodios que recuerdo mucho de Aprender Grandes es con Alberto Rojo. Alberto Rojo es físico. Es un caso parecido en algún sentido de unir ciencia y arte. Él es guitarrista, fue guitarrista de Mercedes Sosa, un guitarrista profesional espectacular, pero también dibuja. Empezó dibujando de chiquito, después lo dejó durante un montón de tiempo y ahora volvió al dibujo y hace cosas espectaculares. Y Alberto dijo una frase en nuestra conversación que me pegó mucho y la cito un montón, que es: aprender a dibujar me hizo mejor guitarrista. Buenísimo. Que me parece brillante, me parece fantástico, porque esencialmente es como una nueva lente para ver el mundo, que es la lente del dibujante que literalmente mira el mundo de otra manera, hace que tome la guitarra y así la toma, pues zurdo, y la ejecuta de otra manera y toca de otra manera. Entonces me pregunto, o sea, me queda claro la relación entre la música y la actuación y cómo... ¿La matemática tiene algo que ver ahí o no? ¿Llega de alguna manera, consciente o inconsciente? Yo creo que aprendí matemática de la misma manera, o sea, soy el mismo tipo de alumno de matemática que alumno de piano. Tengo mucha más intuición que método. Soy muy capaz de sentarme y poner horas para estudiar algo. Sí me llama la atención. No soy bueno siguiendo un procedimiento, ¿verdad? Por muchas cosas. Tengo mala memoria, tengo buena percepción. Y entonces, eso era evidente cuando yo estudiaba música. Soy bueno para sentarme y puedo desarrollar la técnica como, si querés, por fuerza bruta, ¿no? Como por insistencia, que creo que es la manera en la que la mayoría de las personas terminan aprendiendo cosas. Pero eso, no tan bueno siguiendo pasos. Bueno, para aprender matemática llega un momento en donde tenés que sentarte y desarrollar esa otra parte, ¿no? Desarrollar la parte de aprender a seguir un procedimiento. Ok, no me gustan los números, no quiero hacer cuentas, pero tengo que diagonalizar la matriz, tengo que triangular esta matriz. Bueno, vamos de a poco. ¿Cómo se hace? Y un poco, ya de grande, porque son esas cosas que de chico realmente no tenía la paciencia para hacer el algoritmo de la división. Pero de grande digo, bueno, sí, esto, ya entiendo la parte, como el nivel de abstracción más alto. Bueno, yo puedo hacer esto. Eso me hizo, sin dudas, mejor estudiante, ¿no? Y también mejor músico en algunos aspectos. Es muy gracioso para mí observar cómo las cualidades, mis defectos y mis virtudes en ambas áreas son muy parecidas. También ahí creo que hay un prejuicio de la gente que creo que no se suele imaginar que alguien que estudia matemática puede tener las virtudes de la intuición mucho mejor que las virtudes del método, ¿verdad? Yo creo que eso también está bueno decirlo.
pero definitivamente lo que aprendí de lo metódico me ha ayudado. Está buenísimo, eso es la conexión de la matemática hacia la visión artística. Sí, Si mirás al revés es más obvio, porque veo tus videos y veo la actuación, veo la musicalidad de lo que haces de alguna manera. Quizás no hay tanta música, pero sí hay poesía y usas las décimas mucho para contar historias. A veces diciendo que son décimas, a veces sin decirlo, pero se nota por la musicalidad de lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Esa influencia por ahí es más obvia, ¿no? Totalmente, porque creo que eso es como ser actor te hace mejor docente, claro. Poder aprenderte un texto de memoria te hace mejor recitando, qué sé yo, el enunciado de un teorema, no sé, pero es una influencia muy, muy, muy clara, ¿no? Y también hay mucho una noción de cuando estás frente a un pizarrón y tenés que explicar algo, es, ok, tengo que hacer este show de una manera que interpele, y no es lo mismo que hacer un video en redes. Tenés que seguir una currícula y lograr que la gente entienda y parar si es necesario, ¿no? No es un show. Claro, sí. Yo crecí viendo, escuchando y riéndome con tu viejo. Para los que no saben, el papá de Teo es Carlos López Pucho, que es fundador, integrante de Lelutier de toda la vida. Para mí un ídolo total, lo admiro a él y a todo el elenco, digamos. Los originales, los que vinieron después y todo lo demás. ¿Cómo te influyó a vos la figura de tu viejo? Y entiendo que tu mamá también es música. Bueno, así como la gente viene y me dice, yo escuché Lelutier desde chiquito, yo también, solo que estaba mi papá. Pero ibas a los shows. Claro, yo iba mucho, miré quizás más Lelutier desde la pata, desde el costado, que en video, pero también había mucho Lelutier antes de mí, ¿no? Porque Lelutier se fundó en los yo veía Lelutier antes que vos 70s, nacieras. Exacto. Entonces había mucho Lelutier que ya no se hacía en escenarios y que yo conocí por video, de la misma manera que la gente que me dice que lo consumía de chico. Entonces yo un poco... Por fuera soy consumidor de Lelutier como cualquier otro. Uh-huh. Y también lo tengo a mi viejo y le puedo preguntar, charlamos del tema y lo he visto hacerlo. Entonces me influyó primero porque mi viejo tenía un trabajo rarísimo, que era ser humorista y músico y no sé qué. Así que ahí claramente hay una influencia. Eso de agarrar varias cosas y como vos decías, que sean más grandes que la suma de sus partes, eso es evidente. Lelutier era un grupo de personas en donde todos eran muy buenos y en un conjunto dispar de habilidades, ¿no? Había un muy buen narrador, había muy buenos escritores, había muy grandes músicos y cantantes y también hacían instrumentos. Entonces una mezcla muy particular, muy sui generis, ¿no? Como muy un género propio que se inventa. Claro. Y eso para mí es muy lindo. Y hay algo así en mi familia de que te gustan muchas cosas. Me parece que va por... que creo que era una especie de constante entre ellos. Eran gente, lo que hoy mal y pronto uno podría decir gente culta. Bueno, gente que le interesan las cosas para mí. Gente que le gusta acercarse y leer de un tema. Mi viejo tiene una biblioteca enorme y, por ejemplo, siempre le gustó la divulgación científica a mi papá. Leía muchísima ciencia. Estudió 2 años de ingeniería cuando era joven, después lo dejó porque hizo dirección orquestal. Pero mi viejo leía mucho de esos temas y él me inculcó muchísima de mi pasión científica, Mirá. Casi sin saberlo, sin imaginarse que estaba formando un científico, claro. ¿No? Y yo digo, bueno, ¿tiene que ver con su trabajo en Lelutier? No, pero es parte de la misma causa que hace Lelutier. Un grupo de personas que se interesan por cosas dispares y de repente las juntan de una manera nueva. Así que creo que ahí hay una analogía posible. Claro. Hay algo que tengo... Te tiro una hipótesis. Pensémosla juntos a ver si los datos la ratifican o rectifican. Y es que las cosas interesantes en el mundo están pasando hoy más en los puentes, en las interfaces entre cosas que históricamente estaban más separadas, que eran parte de mundos distintos, que en la profundidad de una sola cosa. Hipótesis, no sé si se puede probar o no, pero es como una sensación que tengo. A priori estoy de acuerdo y creo que una posible explicación es que en un estado un poquito más anterior de la civilización, por ahí había mucho que ahondar en la especificidad de un área, porque cuando no sabes mucho de algo, en realidad ese algo
es más amplio y está menos definido, y entonces vos podés empezar a investigar o estudiar. Cuando te volvés más y más y más específico en la ciencia, eso vendría a ser que haya gente ultra especializada que ya resolvió los problemas de arriba y está muy en las profundidades, muy en lo chiquito. En el arte podría ser que haya terrenos estéticos sin explorar, que haya géneros donde todavía hay cosas que nos hicieron y que entonces explorar, pero también eso, modernidad y globalización, tenemos tantas cosas ya, mucho hecho ya, te podés imaginar, música hecha con sintetizadores, con cosas analógicas, con lo que sea, todo está hecho. Ahí de repente también eso, es la analogía con la idea de la hiperespecialización. Bueno, también estamos hiperespecializados en el arte, en cierto sentido. Claro. Esta sociedad ya lo hizo todo. Es esa sensación que uno tiene de ya está todo hecho. Bueno, entonces lo que queda ya no es hacia abajo, sino hacia los costados. Claro, y refuerzo otra idea adicional, que inclusive para ir más profundo, las ideas suelen venir de otros lados. Inclusive para la hiperespecialización, para el siguiente pasito de probar el próximo teorema de no sé qué área de la matemática, a veces la inspiración viene, como le pasó a Einstein, de la geometría diferencial. Tal cual. Eso en matemática es un hecho que la gente lo repite constantemente. Ya estamos en una instancia en donde las cosas nuevas que todavía no se descubrieron van por tender puentes entre áreas. Visto con el último teorema de Fermat, que ojalá todos hayamos leído el libro de Singh, que la edición en español tiene un lindo prólogo de Paenza, acerca de cómo un problema de un milenio tiene una solución, que es inventar un puente, inventar una vinculación entre áreas. En este caso compleja, ahí no fue difícil, simple. Para nada. Ahí no fue simple. Para nada. Ese libro que mencionaste, para mí es un libro que me partió la cabeza, que me encantó. Se llama El último teorema de Fermat de Singh. Es un libro que es un thriller. Un thriller de este tipo Wiles, que fue el que terminó probando este teorema, que fue un problema como el de los colores de los mapas abierto durante siglos, literalmente, desde que Fermat lo conjeturó hace mucho tiempo. Para mí es un libro genial porque acerca la vida de un matemático a la gente que quizás no es del área o inclusive tiene prejuicios sobre esto y entiende cómo alguien puede obsesionarse tanto por algo, ¿no? Lo humaniza mucho y lo usa como excusa para hablar de todo lo demás, toda la historia de la matemática, que es tan vasta y tan divertida. Es impresionante eso y me gusta mucho y me parece un gran objeto de divulgación matemática, ¿no? De comunicación. Eso, yo aspiro mucho a ese tipo de cosas. Sí. Una de las cosas que me gusta preguntarle a la gente de tu generación es que como no hace tanto estaban en la secundaria, o sea, pasaron 10 años, pero a mí me pasaron más. Entonces ya no me acuerdo tanto, pero ahora tenés perspectivas más actuales sobre qué debería pasar ahí que no está pasando. Es decir, pensando en lo que sabés ahora, lo que sentís ahora, lo que percibís ahora del mundo y recordando lo que te pasó hace 10 o 15 años en la secundaria, ¿qué tendría que ser distinto? ¿Tenés alguna opinión, idea, intuición de cómo podríamos mejorar un poquito lo que pasa ahí? En esos años tan formativos y tan fuertes para la gente. Es difícil hacer propuestas muy concretas. Porque después también todo el tiempo cuando estás hablando acerca de qué debería pasar en el sistema educativo te chocas con la realidad de la implementación de una política nueva. Pero más allá de las dificultades. Entiendo la pregunta, por supuesto. Hagamos teoría primero, pura, después vemos que... Estoy de acuerdo, quería decirlo porque después como que te metes en la burocracia. Pero si yo me quedo definitivamente mucho más con las cosas que se parecían a talleres, ¿no? Yo hice un taller de poesía que diría me cambió la vida porque ahí descubrí que yo podía hacer eso y que era fascinante y que ya tenía un gusto por eso y que no está explorado. Yo soy de esos a los que la tarea de escribir un cuento les gustaba mucho más que la tarea de estudiar un texto explicativo. Pero también es importante estudiar textos explicativos en la vida y entonces, ¿qué es lo que faltaba ahí de ese otro lado? Lo que no necesariamente eran talleres. Bueno, el entusiasmo. Y yo siempre lo he visto y creo que la mayoría de la gente coincide. Depende del entusiasmo del docente, no de cuán interesante es la materia. Claro. Porque casi cualquier cosa puede ser interesante, bien contada. No hay materias poco interesantes. ¿Qué es eso? Para mí lo sorprendente es este sesgo de que vos ves que hay gente que por gusto termina leyendo libros de historia o yendo a clases de música o lo que sea,
pero poca gente por gusto aprende materias científicas. Creo que ahí hay una asimetría sorprendente de la que uno puede cuestionarse qué es lo que está pasando. Ya dije esta palabra, pero asombro. Más asombro tiene que haber en la secundaria. O sea, quizás tendríamos que tener más docentes que contagien el asombro. Puede ser, puede ser. Y más instancias abiertas de exploración, ¿verdad? Por eso dije talleres, ¿no? Más instancias en donde vos seas el que tiene que hacer esa... Siempre con un guía, siempre con un mentor, siempre con alguien que tiene una idea como amplia y integradora de lo que estás intentando hacer. Pero esas cosas para mí fueron excepcionales. Y siempre eso es interesante observar cómo siempre esas cosas que uno recuerda pasan al costado de la secundaria, nunca en, la mayoría de las veces en mi humilde experiencia, no exactamente en la clase, sino en el taller de al lado. Exacto. Y me ha pasado siempre. Y yo me enamoré de la matemática durante el colegio, pero no en el colegio. Cuando me había enamorado de la matemática, ahí la clase de matemática empezó a ser más divertida. ¿Y cómo te enamoraste? No tengo muy claro. Vuelvo a esto que mi viejo me hablaba de vez en cuando de una cosa. Me decía, ¿sabés que si cortás un cono así con un cuchillo te queda una curva? Digo, no, pero no te tiene que quedar un triángulo. Me decía, no, mirá, pensalo. Y como lo había leído en algún libro y me lo contaba, ni idea por qué. Y por eso algún gusto visual me había quedado por las formas. Mi mamá es artista plástica, eso también seguro tiene que ver. Me gustaba mucho observar dibujos y tenía amigos que hacían olimpiadas de matemáticas. Yo no era ese, yo no iba porque los problemas de los números no me salían. Claro. Los problemas de Pepito escribe 2025 a la 100, ¿cuál es el dígito antepenúltimo? Y yo no me interesaba, no tenía el gusto. Pero cuando veía los círculos, las circunferencias y los triángulos y qué sé yo, en algún momento me empecé a interesar, también mediado un poco por internet, ¿no? Porque podía decir circuncentro, a ver, y podés googlearlo, podía poner en Wikipedia y verlo en la página de Wikipedia y decir, ¿cómo que las mediatrices del triángulo siempre se cortan en un punto? ¿Por qué? Y lo podés pensar. Entonces esas cosas me habían picado el bichito de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero me empecé a acercar a mis amigos que hacían problemas de olimpiadas, con el fin, ¿no? Las olimpiadas son un lugar en donde los chicos hacen matemática por gusto, sí. En el mejor de los casos, ¿no? Pero la mayoría de veces es así. Lo hacen porque les interesa, porque gustan, y hay una competencia. Pero la finalidad no necesariamente es ganar, sino compartir entre ellos cómo es que se resuelve un problema. Claro. Ahí me empecé a enganchar. Y empecé a pedirles los problemas y empecé a ir al taller de Olimpiadas para hacer los problemas de geometría, porque me divertían. Y terminé leyendo muchísimo. Claro. Yo creo que las Olimpiadas Matemáticas que en Argentina hay para primaria y secundaria, creo que se llama Ñandú en la primaria, sí. Y después son la OMA, que es la Asociación Matemática Argentina, ¿así se llama? Esa es la OMA. La OMA es la Olimpiada Matemática. Olimpiada Matemática Argentina. Es un ejemplo muy claro de lo que decías, de algo que sucede al costado un poco del colegio, pero que canaliza las ganas de los chicos y las chicas de ese rango de edades de participar en esto y de socializar alrededor de este tipo de ideas, ¿no? Que bueno, socializar alrededor es mucho más lo que me pasó a mí que participar en las competiciones reales. Porque el recuerdo que tengo yo es de ir a los talleres y hablar con mis amigos y preguntarles cómo pensaste esto y que me lo explicaran. Es decir, como compartir con personas. Eso es cultura del descubrimiento, ¿verdad? Claro. Como juntarte con gente que hace. Realmente creo que participé en una o dos de las competencias hacia el final, en el último año de la secundaria. Pero lo que más hacía era me iba a un colegio del centro en el que se daba un taller porque decía, hoy vamos a ver cuadriláteros cíclicos. Me parecía divertidísimo. Claro. Con otros chicos, ¿verdad? Eso es más. Bueno, y la geometría, que es algo que te interesa tanto, los ejemplos que fuiste dando tienen que ver con eso, se refleja en que, por lo menos en los videos que vi tuyos, hay muchos objetos, hay cosas que te gusta manipular, y sé que trajiste alguno. Sí. Mostrame algún objeto y contame algo de algún objeto. Este es el principal. A ver. Qué lindo. Este es un hiperboloide. Un hiperboloide. Lo gracioso es que este objeto es conocido por seguramente muchísimos alumnos estudiantes de diseño industrial o arquitectura, gente que hace mimbre. Claro. Y por otro lado, como separado de esa existencia física tangible que tiene este objeto, está el concepto del hiperboloide
que ves en análisis 1 al principio de una carrera de ciencias y te ponen una ecuación que es x cuadrado más y cuadrado menos z más igual, una constante. Y con suerte te lo grafican, por supuesto, lo ves, un gráfico. Pero es lo mismo que está en la base de una mesa de mimbre. Claro. Y eso significa que vos con gomitas y unos palitos lo podés hacer, ¿no? Y tiene este movimiento bellísimo. Y es un objeto de estudio que ejemplifica un montón de cosas. Geometría, hablaste de la geometría riemanniana de Einstein, qué sé yo. Esto es un ejemplo de una superficie con curvatura negativa. Cosa que, si estudias una materia súper avanzada de matemática, o si leíste un libro de divulgación sobre geometría, te lo vas a ver cruzado. Bueno, pero podés sostener una de estas cosas en tus manos y hacerla con palitos, ¿no? No es una locura, digo, lo hice en una tarde y tengo un video acerca de cómo se hace. Con la instrucción de cómo hacerlo, sí, de poner los palitos, poner las gomitas. Muchas cosas sorprendentes. Por ejemplo, es una superficie curva. Imagínate que, ¿no? Todos vemos una especie de curva acá. Sí. Todos vemos estas curvas. Bueno, pero ¿de qué está hecho? De palos. Palos rectos. Palos rectos. Y yo estoy haciendo este movimiento, en ningún momento estoy doblando los palos, ¿no? Entonces hay una especie como de cosa de materiales acá que es muy interesante. Claro. Que es como un montón de líneas rectas pueden hacer una curva y una superficie curva. Y esto se usa en arquitectura. Muchísimo. Imagínate la facilidad con la que podés hacer algo muy interesante visualmente con algo de muy bajo costo, hacer palos. Usas palos y de repente creaste una cosa, una curva muy linda. Y ni hablar de que estas dos curvas que son como la cintura, como lo que se ve acá al costado, son hipérbolas, que son curvas que se ven en el secundario, no es una cosa súper avanzada ni nada. Son el gráfico de la función 1 sobre x. Que todo el mundo se la cruzó. Entonces hay una cercanía acá. A mí me gusta cuando una cosita mezcla, y puedo hablar horas de esto, no lo voy a hacer, pero bueno, se puede hablar horas. ¿Puedo jugar? Sí, por supuesto, por favor. Aparte hay algo lindo sensorialmente. Es muy con lindo esto, de sostener, ¿no? Uno puede quedarse jugando así con esto horas. Un rato largo, ¿no? Y podés hacer de distintos tamaños. Usarlo como sombrero. Poner un florero. Ahí está, muy bien. Mira. Ah, entra bien. Bastante bien, ¿eh? Sí, re. Y eso que soy cabezón yo. No, pero este es el large. Me encanta. Hiperboloide. Un hiperboloide con palitos. Háganlo con palitos de brochet. Con cualquier o de tipo. Sushi. O de sushi, sí, uno de esos. Sí. Y estas son gomitas de las de para pelo, las gomitas chiquititas de pelo. Nada. Bárbaro. Está buenísimo. Ese es el único como verdaderamente juguete geométrico que traje. Ajá. En realidad, después, más juguetes así visuales no traje. Esta es otra cosa que no tiene nada que ver. A ver qué es. Esto es una regla de cálculo. ¡Qué hermosura, qué hermosura! Esto es como que cambiamos de tema, pero no tanto, porque la idea es las calculadoras que usamos hoy, electrónicas, nacieron en el 73. Antes había calculadoras electrónicas, pero eran del tamaño de un cuarto, o eran muebles muy grandotes que se usaban quizás en un banco, en una empresa, pero calculadora de bolsillo no había. Entonces, ¿qué se usaba? La regla de cálculo. Esto es un objeto que está hecho de madera, este es bastante antiguo, y lo que tiene son unas marquitas, ¿no? Como si fuera una regla, pero estas marcas no son centímetros, son unidades, y esta escala no es una escala lineal como la que tendrías en una regla, sino que es una escala logarítmica, que significa, mal y pronto, que no están igualmente espaciadas las marcas, sino que se van alejando a medida que aumentan las unidades. Y esto hace uso de la razón por la cual existen los logaritmos. Que los logaritmos fueron inventados porque facilitan la multiplicación. Y es por eso que vos, con una regla que tenga marcas logarítmicas, podés hacer cuentas. Y no solo podés, sino que debías usar una de estas si eras, qué sé yo, un ingeniero o alguien que quisiera ser un marinero antes de los 60. O sea, estamos hablando muy recientemente. Claro, lo que hacen los logaritmos es una manera, si querés, artefacto matemático que te permite a una multiplicación compleja transformarla en una suma. Es decir, resolviendo una suma podés resolver la multiplicación, y que se podía hacer con esto o con la tabla de logaritmos, que era un libraco que tenía una lista de un montón de números y que una vez que aprendías a hacerlo era casi mágico. El primer invento ese de John Napier en el siglo XVII fue darse cuenta de que, primero, que existían los logaritmos y que eran útiles para eso. Entonces, claro, de hecho, logaritmos neperianos. Neperianos. Es el tipo inventó un libro muy grandote donde calculó
logaritmos una tabla y vos eso, podías hacer una multiplicación simplemente sumando números. Y eso era muy práctico para navegación, para calcular cursos de navegación, astronomía, como que había muchísimos contextos en donde eso era útil. Después, en vez de sumar a mano, se dieron cuenta de que si tenías suficiente precisión de manufactura, podías hacer una reglita de estas con las marcas puestas específicamente en el lugar para que ya no hiciera falta sumar, sino que lo que hace esto, hay que explicarlo un poquitito porque esta regla tiene una parte central que se desliza. Entonces lo que estás haciendo, en efecto, es sumar distintas longitudes. Porque cuando vos deslizás la parte del medio, y lees, qué sé yo, una unidad y después otra, estás sumando una longitud que está en la regla fija y una longitud que está en la regla que deslizaste. Y esto tiene el mismo efecto de sumar valores en una tabla y buscar dónde quedás para encontrar la multiplicación. Claro. Así que esto es una tabla de multiplicación y un montón de trucos ahí atrás. Para aprender a usarlo, yo después me puse a ver videos y tutoriales y viejos manuales. Se puede hacer mucho. Y había toda una técnica casi perdida después, porque claro, cuando una se que inventó, llegó la calculadora no hizo falta más. dejaron de usarse, pero hay como eso también. Mucha cultura ahí atrás, ¿viste? Como mucha construcción social alrededor de un objeto como ese. A mí eso me vuelve loco. ¿Alguna vez te pasó, después de un episodio de Aprender de Grandes, de quedarte con las ganas de hacerle alguna pregunta adicional a la persona con la que conversé? En el Club Aprender de Grandes hacemos exactamente eso. Lo llamamos conversaciones en el club y lo que hacemos es entre todos elegir alguna de las personas que pasaron por el podcast y los invitamos a seguir conversando en el ámbito del club. Hace poquito tuvimos, por ejemplo, una conversación hermosísima con Gabriel Mindling. Gabo estudia cómo las aves aprenden a cantar y qué podemos aprender nosotros de ese proceso. Estuvo espectacular. Si querés ser parte de todo esto, te espero en el Club Aprender de Grandes. Contame alguna otra cosa de matemática que te fascine, alguna otra propiedad o... Estuve pensando últimamente en la transformada de Fourier. Mira. Y me gusta porque se puede hablar de música y de matemática muchísimo. Los humanos, por ejemplo, sabemos que podemos mezclar colores, ¿no? Podés agarrar amarillo y rojo, dos luces, por ejemplo, dos luces amarillas y rojas y juntarlas en una hoja de papel blanca y vas a ver naranja o vas a ver una mezcla de las dos. Pero si vos no me mostrás de qué color son los dos focos, y yo solo veo el naranja, no puedo saber exactamente qué dos colores vos mezclaste para hacer ese tercero. O si vos agarras un poco de pintura roja y un poco de pintura azul y las mezclás, voy a ver un violeta cuando vos hayas mezclado, pero no voy a poder saber exactamente qué dos colores vos mezclaste. Bueno, cuando nosotros escuchamos un acorde musical, cuando vos tocás do, mi, sol en el piano, cualquier persona escucha y dice hay tres notas, ¿ok? Y más aún, si tenés entrenamiento en oído musical, podés saber qué tres notas. Y tu oído está haciendo algo muy interesante ahí atrás, anatómicamente. La cóclea, que es una especie de rollo que tenemos ahí profundo en el oído, tiene algunas vellosidades que se activan en distintas frecuencias. O sea, tu oído lo que está haciendo es detectando qué frecuencias distintas hay ahí adentro. Cuando yo toco do, mi, sol, bueno, mi oído escucha, le está llegando una sola vibración, esa es la analogía. Tu tímpano recibe un solo movimiento, ¿no? El piano está haciendo vibrar las zonas, el sonido, ¿no? La presión, qué sé yo, se mueve y vos recibís una sola señal. Pero en esa señal está decodificado qué tres notas tocaste y tu oído las puede identificar. Y vos podés decir, ok, hay un do y hay un mi y hay un sol. Bueno, ahí en el fondo hay muchísima física y muchísima matemática, pero entre otras hay un artilugio matemático con el cual eso también se puede hacer en la computadora. Vos podés, y esto lo usan los que hacen producción musical todo el tiempo, agarrar la grabación de do, mi, sol, ponerla en un ecualizador gráfico, un espectrograma o un montón de cosas que se usan en producción musical y ver tres curvitas que se activan. Decís, ok, está esta frecuencia y esta frecuencia. Y lo ves en un gráfico, ¿no? Tres picos. Ahí hay un montón de matemática fascinante y la construcción principal involucrada es la transformada de Fourier. Claro. Que lo que hace es una máquina matemática, específicamente una función, que recibe una señal y la descompone en sus frecuencias. En sus frecuencias fundamentales, ¿no? Eso es bárbaro. Es bárbaro que exista su relación con la física y cómo se relaciona con conceptos que los músicos conocen.
Claro. Te cuento, cuando yo estaba en la facu, estudiando física y matemática hace unos años, y estudié la transformada de Fourier, en ese momento estaba muy de moda el biorritmo. El biorritmo era una teoría que decía que los seres humanos teníamos distintos ritmos en nuestras vidas de cambios en características, por ejemplo, sobre todo emocionales, que cómo estabas bien o mal durante el día, si estabas feliz, triste, si estabas con mucha energía, con poca energía. Había como una teoría, ¿no? Con poca evidencia científica, más bien tirando a nada, pero estaba muy de moda y estaban los expertos, los gurúes que te decían tu biorritmo es así, así. Y yo con mi mente científica dije, transformada de Fourier, Transformemos Fourier. Vamos a aplicarle eso. Entonces durante varios meses, cada día me asignaba a mí mismo un puntaje en cada una de esas variables. De 1 a 10 decía cuán feliz estuve hoy, cuán triste, cuán, no sé, energético, esto, lo otro. Y tenía un cuaderno, literalmente a mano hacía eso. Y tenía todo escrito esas cosas. Y dije, al final le voy a aplicar la transformada de Fourier a ver cuáles son las frecuencias que surgen de eso. Es muy bueno. La transformada de Fourier es genial porque descubre frecuencias de lo que sea. Entonces pueden ser imágenes, pueden ser sonido, puede ser la tabla de cómo te estuviste sintiendo. Y efectivamente es útil, ¿no? Como que si realmente vos sentís que hay un fenómeno periódico en tu vida, sea o no sea cierto, lo vas a descubrir con la transformada de Fourier, vas a calcular cuál es el periodo. Bueno, la respuesta es no. No había, era todo verso, pero igual fue re lindo, una aplicación muy linda de una cosa teórica que había estudiado en la facu en ese momento, ¿no? Tal cual. Hay algo de la mente del fascinado por la ciencia, o por lo menos lo digo el fascinado, no sé, yo por lo menos cuando me fascinaba con la ciencia, era de tratar de estos conceptos que pueden ser un poco teóricos, decir, no hace falta que sean útiles, pero veamos si son útiles, ¿no? Y si puedo usarlo de alguna manera para algo. A mí eso siempre me fascinó. Es muy lindo. A mí lo que me fascina muchas veces es lo contrario, cuando me doy cuenta de que siempre estuvo ahí. Yo, muy tonto, uso Photoshop desde que soy muy chico, jugando, qué sé yo, o programas de edición de audio. Hay muchos nombres de algoritmos ahí atrás. La gente conoce el desenfoque gaussiano, por ejemplo. Y le ponen ese nombre en la herramienta. La gente que usa Photoshop usa desenfoque gaussiano, que es uno de los algoritmos para agarrar una imagen y hacer blur, ¿no? Desenfocar, ¿no? Claro. Difuminar una imagen. Dice desenfoque gaussiano en Photoshop. Y esos programas están llenos de los nombres de los algoritmos que usaron. Convolución, no sé qué. Las reverberaciones. Cuando querés simular la reverberación de un cuarto en audio, también se llama reverberación convolucional. Y por ahí el músico va y la pone y nunca estudió lo que es una convolución. Pero son conceptos que vienen del algoritmo literal que se usa para implementar eso. Claro. Y si lees un poquito sobre la matemática y cómo funciona, decís, es lo que estuve haciendo todo este tiempo. Claro. Significa que puedo cambiar el kernel y hacer un desenfoque de otra forma, ¿no? Como que te informa también sobre la técnica de cómo funciona tu vida. Eso me parece clarísimo. Quiero hacerte una pregunta difícil. Así como vos jugás en combinar cuestiones de la matemática, de la música, de la actuación, un poco de la poesía, ¿qué ves en gente de tu generación que estén combinando cosas distintas? O sea, me interesa mucho encontrar esos puentes, esas conexiones a veces inesperadas. Y digo de tu generación porque por ahí está en la etapa de la vida de jugar un poco más con esto y después uno se acostumbra a hacer las cosas más en piloto automático y está jugando menos, ¿no? Lastimosamente, ojalá durara más, pero, pero ¿ves otros casos de gente combinando colores de esta manera, combinando cosas, actividades? No sé si puedo dar nombres, pero definitivamente sé que hay, porque lo veo, en la música, porque la música está todo el tiempo trascendiendo barreras, sobre todo como desde esta especie de democratización tecnológica de que cualquiera puede abrir la computadora y hacer algo. Definitivamente hay una trascendencia idiomática, como que de repente ya no importa el género, yo abro y creo, y ahí se mezclan géneros. Y eso es mezcla de géneros, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas pueden pasar? Bueno, no sé, con la música urbana y lo que vendría a ser el hyperpop y el trap y el no sé qué, de repente ahí mezclas. La gente arma, ¿no? Arma. No sé si hay tanto rock, pero por ahí debería haber... Sí, hay resurgimientos de bandas rock, indie. Y creo que hay algo. Sobre todo quizás más en el under. Después lo mainstream es lo que vende o lo que el mercado dicta, pero
Como que siempre hay alguien haciendo algo y Buenos Aires es una ciudad efervescente. Y en el teatro también lo veo. En el teatro yo veo la mezcla entre la música y el teatro. Y qué sé yo, eso también está lo mainstream, o quizás lo más tradicional que conocemos, la comedia musical. Sí, está bien. Es un género que lo conocemos, que se creó en Broadway, y uno va y puede imaginarse qué esperar. Y después están todas las otras variantes, ¿no? Como cómo usar un pianista en escena, cómo agarrar la distorsión de una guitarra o poner una batería en escena, o usar objetos, que eso cuente una historia también. Eso existe, eso lo veo y está pasando, eso me gusta. Y en redes hay cosas muy raras, y eso está buenísimo. YouTube fue una influencia importante para mí en mi vida, y ahí también en el ámbito de la divulgación, de matemática, creo que también hay medio que se mezcla con arte todo el tiempo, y veo cosas muy bellas, gente inventando herramientas para explicar cosas. Quiero que haya más de eso en Argentina. Eso me gusta mucho. Espero haber respondido parcialmente la pregunta. No, está buenísimo, está buenísimo. A mí me encanta cuando... O sea, uno tiene lechuga, tiene tomate y tiene pepino, y están bien cada una de esas cosas, pero cuando haces la ensalada es otra cosa, ¿no? Y creas algo que antes no estaba. Es bien distinto. Y me gusta cuando eso sucede y explorar... o como los sabores de helados raros que hay ahora, ¿no? Total. Es parecido a eso, ¿no? Es jugar con cosas que crean experiencias nuevas o cosas que antes no existían, ¿no? Como, y volviendo a esta idea de que dibujar te hace mejor guitarrista, me interesa mucho esa exploración. Sí. Teo, quiero hacerte preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para responder. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo del pabellón 1, de un físico. Digo pabellón 1 por guiño a exactas en Buenos Aires, en la UBA. Y te dice, mira Teo, finalmente inventé la máquina del tiempo. Con esto podemos viajar a donde y a cuándo tengamos ganas de ir. Y te la voy a prestar para que hagas un viaje, te dice tu amigo. Un viaje. Vas a ir, vas a estar un tiempo en el lugar y el tiempo al cual quieras ir, y después volvés al aquí y a la ahora. ¿Irías al futuro o al pasado? Iría al pasado porque lo conozco. A ver, lo conozco un poco mejor. Ajá. Y entonces sé que me interesaría conocer más del pasado. El futuro me da bastante más miedo. No es que me dé miedo el futuro en sí, pero meterme ahí sin contexto sería terrible. ¿Y a qué momento del pasado te gustaría ir? Si pudieras elegir uno o dos. Se me ocurre... Lo primero que se me viene a la mente es el siglo XVII, porque la matemática de Europa en el siglo XVII es una cosa loquísima. Esto que hablábamos de la hiperespecialización, bueno, ahí era un poco lo contrario, en el sentido de que cada persona sabía todo. Sabía muchísimas cosas. Eso, el hombre del Renacimiento. Bueno, el matemático, la palabra matemático en Europa significaba cartógrafo, significaba ingeniero, significaba astrónomo, significaba físico, significaba matemático. No había una... También significaba astrólogo. O sea, había una multiplicidad muy mezclada, que hoy en día hasta podríamos decir confundida, de todas esas disciplinas. Y la historia de ese descubrimiento de la ciencia más premoderna a mí me vuelve loco. ¿Irías a Francia o a Puede Inglaterra? ser, iría a Italia. O no, lo conocería Copérnico. Claro. Charlar un poco con esa gente sería loco, muy, 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 muy loco. Eso me divertiría. Había muchas cosas de la matemática renacentista que no estaban tan bien, ¿no? Que se guardaban sus descubrimientos, que luchaban entre ellos y que no había una idea de publicar para hacer mejor la condición humana era lo que era. Sí, era lo que era, por supuesto. Pero eso seguro. Esa es, creo, la primera que se me ocurre. Y después, comienzos del siglo XX. Antes de la Primera Guerra, porque después se vuelve todo muy difícil, pero esa efervescencia científica que había... Más en la física y claro, en ese momento. Totalmente, pero en la matemática también. Desde Planck hasta Einstein y Heisenberg y Schrödinger y todos esos. Exactamente. Esa cosa me vuelve loco también, porque fue como que se dio vuelta completamente el paradigma. Uno de los pocos, quizás, cambios de paradigmas hechos y derechos que tenemos en la ciencia hace relativamente poco. Claro, aparte se dio, no sé si fue causal, pero se dio a la vez el cambio de mecánica clásica cuántica y el de mecánica clásica relatividad. O sea que no necesariamente tendrían que haber pasado a la vez, pero pasaron más o menos al mismo tiempo. Creo que no lo había pensado eso. Porque son conceptualmente son dos cosas distintas, ¿no? Pero son casi simultáneos y...
En la matemática también estuvo el teorema de incompletitud de Gödel. De repente, Apareció en esa ¿podemos época. conocer toda la matemática o no? ¿Todo se puede demostrar o no? Uy, qué difícil. Y había mucho debate filosófico alrededor de eso. Y eso me divierte mucho. Claro. Fue una época muy, muy linda en ese sentido, porque todos los días había descubrimientos Sí. nuevos y que cambiaban los paradigmas. No eran descubrimientos marginales, No. Y que cambiaban la forma de ver el mundo. por ahí salía en el diario Claro, un descubrimiento así. Resolvieron un problema del milenio, ¿no? Claro, y estos tipos eran famosos. O sea, Einstein era una figura, obviamente, Sí, pero eso es muchos genial. de estos también eran muy conocidos y es verdad, ahora los científicos, quizás hay algunas figuras conocidas, pero están más en el área de divulgación, que yo, Carl Claro, Sagan en su exactamente. momento, o ese tipo de cosas, ¿no? No eran los que estaban en la frontera de los descubrimientos, sino los que están difundiendo. Tal cual. Está bueno, está bueno. ¿Qué sabes hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas, digamos, en la secundaria? Es decir, si pudieras hablarle al Teo de hace 10, 12 años, ¿qué le dirías? Yo creo que en general estoy contento con cómo salieron las cosas. Entonces no sé si se me ocurre un consejo de algo que decir, esto me faltó. Quizás más confianza. Quizás más confianza en lo que uno siente que quiere. Claro, que es Eso está difícil bueno. al adolescente Exacto, pedirle eso, ¿no? Pero sí, como tener la certeza de que... va a estar bien. Y sí, es difícil decirle a alguien, va a estar bien. Claro, pero- sobre todo porque lo decís ahora que estás bien. Exactamente. Por eso es un poco... es contrafáctico un sí, poquito, ¿no? sí. Pero sí saber que si uno está motivado por las cosas que siente que le hacen bien, muy lejos de algo bueno no puede estar. Y creo que eso es correcto. ¿En qué sentiste o haces distinto a la gente que te rodea? Es decir, puedes tomar un círculo más íntimo, algo más extendido. ¿En qué sos distinto? Soy distinto. Y que por ahí a veces hago demasiadas cosas. Que Mm. por ahí a veces me lleno la agenda de más y me olvido de descansar. ¿Estás cansado? ¿Te sentís cansado? Hay semanas en las que sí. Igual depende mucho del momento. Claro. Ahora vienen unas semanas en las que no, voy a estar tranquilo, pero sí creo que algo que me distingue es un poco una hiperactividad, que no me parece necesariamente una buena característica, simplemente un hecho. Ahí, esa es una respuesta. Está bien. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué sentís que hace un tiempo decías la cosa va por acá y ahora decís, no, ¿sabes qué? Me di cuenta que el mundo es así. Mira, me avergüenza un poco no tener un ejemplo muy a mano, porque creo que deberíamos cambiar de opinión más a menudo. Bueno, un ejemplo muy a mano, ¿no? Pero por ahí esto de que cómo funciona una clase de matemáticas. A ver. Creo que te pone en un lugar un poco más conservador. Mira, me siento derecho Da, cuando a decís ver. eso. Sí, sí, a ver. Eso. Creo que ser docente te pone en un lugar un poquitito más conservador respecto de cómo debería ser la clase de matemáticas. Ok. ¿Verdad? Hay algo muy de que a mí me ven en TikTok y dicen, ojalá todos los docentes fueran así. Y yo digo, no está bien pedirle a un docente que haga lo que yo estoy haciendo en redes. Son Claro. cosas distintas. No podés pretender que un docente haga eso porque sería simplemente, no sé, un llamado de atención. Las clases están ahí con la pretensión, podemos discutir la pretensión, pero lo que se pretende es que alguien aprenda algo difícil, que lleva tiempo. Y entonces creo que algo que he estado aprendiendo antes, yo tenía mucho esta idea de, pero tiene que ser divertido, tenés que poder ver cómo se relaciona con el mundo, no sé qué. Pero cuando le tenés que explicar algo a alguien, y la idea es que apruebe una materia, ahí empieza a ser, no, es difícil y un poco de disciplina es importante. Así que creo que es una especie de cambio de visión que estuve teniendo antes, que es como, Mira. lo que hay que encontrar es la forma de motivar la parte de la disciplina que es necesaria, ¿verdad? Pero eso no quita el hecho de que después Disciplina, de eso, perdón, disciplina no en el sentido de portarse bien, No, sino de para nada. sentarse y ponerle el tiempo que hace falta. para que- gracias por hacer esa Eso. salvedad. No es disciplina de tener que acatar órdenes. No, es Es disciplina disciplina de de- que si sí. vos querés, pero lo aplico a cualquier cosa que te guste, si querés tocar mejor el piano, sentate y dedicale el tiempo que sabés que hace falta para Ujú. tocar el piano. No por hacerle caso a las reglas de nadie, no por tener que sacarte una buena nota, pero si querés saber factorizar polinomios, y un par de veces lo vas a tener que intentar. Mm. Y te vas a tener que sentar y lo vas a tener que intentar.
Claro, hay una pequeña trampa en la que podemos caer mirando tus videos o la de un montón de gente que hace cosas muy interesantes de difusión de la ciencia o de otras áreas del conocimiento en TikTok o Instagram, que son videos de 1 o 2 minutos que a vos te lleva un montón de laburo preparar. Sin Tenés dudas. que guionarlos, pensar los objetos, las cámaras, filmar, editar. La cantidad de laburo que me imagino que va en cada uno de esos videos es importante. Sí, es importante. Y el docente tiene que estar ahí 40 minutos, una vez o 2 o 3 veces por semana con los alumnos. No puede ponerle ese nivel de preparación para que todos... O sea, creo que es injusto a los docentes pedirles que sean como Teo o como gente como vos todo el tiempo en la clase. Sería imposible. Eso seguro. De ese lado. Y también hay otra diferencia muy fundamental, y es que la forma de aprender en la escuela tiene que estar asociada con que los chicos se sienten, se involucren, hagan cosas. Cuando alguien ve un video tuyo, está absorbiendo, está escuchando, no está siendo partícipe activo de eso, por lo menos no al principio. Con lo cual se me ocurre que el mundo ideal tiene que conjugar las dos cosas. O sea, se me ocurre que un buen docente en la escuela puede tomar videos tuyos o de otras personas, aprovecharlos para generar el asombro, el interés o lo que queramos generar del otro lado, que va a ser necesario para que esté la motivación para que hagan todas las demás cosas. Exactamente. Sí, la pieza de divulgación o de comunicación utópica es la que te hace pausar el video e irte a pensar vos. Deja el celular. Claro. Sentate. Claro. Es eso. Y los creadores más importantes en mi vida han sido de formato largo, de video largo, que te explican algo difícil y que te dicen acá pausa. Pensalo vos, porque no lo estás entendiendo escuchándome a mí, Claro. Lo vas a entender cuando lo pienses vos solito. A eso es lo que llamaba disciplina, ¿no? A el método. Claro. Lo asocio, a mí me gusta el ajedrez y me gusta, lo jugué durante mucho tiempo, ahora juego un poco, pero me encanta ver videos de ajedrez en YouTube o en Internet y los disfruto, o sea, es un entretenimiento que disfruto mucho, pero mirando videos de YouTube no se aprende. No. Tenés que pausarlo y decir cuál es la próxima jugada. Y en general los buenos youtubers de ajedrez te dicen, ahora pausa y pensá Claro. que jugarías vos, y después te muestra que jugó el gran maestro este. Sí, o lo y en que el mejor fuera. de los casos siembra la semilla para que vos después, con eso que escuchaste, vayas pensando y digas, ¿cómo era? Ah, mirá, lo vas conectando con otras cosas que están por fuera del medio. ¿no? Claro, claro. Creo que es general esto, que uno no aprende consumiendo. Ya sea, o sea, si escuchás música, no sos músico. Si escuchás poesía, no sos poeta. Si escuchás ajedrez, no sos ajedrecista. Y si escuchás matemática, no sos matemático. A lo sumo, eso te puede generar la motivación para después ir, sentar el culo y dedicarle Seguro. el tiempo para hacer eso, ¿no? Y también escuchar a un profesor no te hace aprender. Y Claro. que la clase esté muy bien dada tampoco te hace aprender. Eso es un show más que una clase. Exactamente. No, bueno, pero también la clase correcta, la clase que vos y yo estaríamos de acuerdo en que es una muy buena clase, no necesariamente te hace aprender, te deja lo correcto para que vos puedas aprender. Claro. Ahí hay un límite como importante. Teo, hablamos mucho del asombro, como una... Empezaste hablando del asombro cuando arrancamos todo esto. ¿Qué es lo que más te asombra? O sea, cuando vas por el mundo, ¿no? Por la vida y ves cosas y decís, wow. ¿Qué es lo que te hace sentir así? Me pasa mucho con las estrellas, es muy normal, es muy simple, pero en pandemia, por ejemplo, empecé a mirar el cielo, tengo la suerte de tener una terraza en mi casa. Y entonces, en pandemia encerrado, dije, voy a aprenderme las constelaciones. Oh. Y en una ciudad como esta, se ven pocas estrellas, pero se ven algunas. Sí. Y con esas que ves, las podés estudiar y podés aprenderte las constelaciones. Entonces salía y me causaba una sensación de asombro abismal. Solo con las... O sea, imagínate lo poco asombrada que está la gente cuando mira el cielo en una ciudad enorme. Pero te puede pasar. Y también me aprendía las constelaciones de memoria y una vez me acuerdo que me desperté a las 4 de la mañana para ver una cosa y salí y vi a Orión, una constelación muy notoria, muy grande. No la había visto en comparación con los edificios que se ven en mi terraza y me asombré y casi me pongo a llorar. Era ridículo lo que estoy contando, pero dije, Orión es enorme y es muy linda. Y veía planetas. Otra cosa, tuve la suerte de ver un eclipse total de sol en el 2021. Esa es una experiencia casi espiritual, diría. Como que no hay yo era la persona más preparada del mundo para ver ese eclipse. Había leído, sabía lo que iba a pasar, sabía qué observar, sabía qué tiempo iba a pasar, me había descargado una aplicación muy específica, todo bárbaro. Pero nada de eso me preparó para la sensación de que de repente el sol se apaga, baja la temperatura,
las sombras se hacen menos difuminadas porque el sol se vuelve una cuña muy pequeñita. Y hay algo visceral de tipo, che, mi cuerpo no conoce cómo es que la luz sea la del sol, pero el sol se vaya apagando. Nunca lo viví. No se puede imitar con una lámpara o estando de noche o no sé qué. No es lo mismo. Y veía los planetas en el cielo de día y me volvía loco. Esas cosas, la contemplación del universo, creo que ahí es donde yo tengo un vínculo más cercano con lo que llamaríamos la espiritualidad. Claro. Que no es necesariamente por esoterismo, sino por eso, vínculo con la naturaleza. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Es decir, ¿sabés o podés hacer algo que no le veas mucha utilidad? Seguro, por ejemplo, puedo distinguir qué tipo de simetría tiene un objeto muy fácilmente. Con polígonos, digamos, veo ese vaso y digo, ok, deben ser cilíndrica. 8. Son 8, ¿no? Sí. Los circulitos que tiene el vaso. Sí, exactamente. Él en una época lo había estudiado mucho y veía las tazas de las ruedas de los autos y decía, ¡ay, es un polígono de 11 lados! Es muy inútil, ese es un buen ejemplo de algo muy inútil. Pero sí, creo que en general observación geométrica, muy buena ideación geométrica tengo. Eso, y muy mal método para hacer cuentas. Está muy bien. Bueno, por algo te dedicaste a los aspectos de la matemática que van con eso. Sí. Está buenísimo. ¿Cómo empezás a aprender algo nuevo? Imagínate que querés o tenés que aprender, por la razón que fuera, algo nuevo, distinto. ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde tirás del piolín? ¿Viste la inteligencia artificial? Bueno, la otra. La inteligencia humana. Sí, mis amigos, gente. Creo que para aprender cosas de la que no tengo de dónde agarrarme, pero si conozco a alguien, le mando un mensaje, hago un llamado. Che, ¿me explicás? ¿Nos podemos juntar a que me expliques algo? Lo he hecho siempre con, no sé, para aprender a programar, por ejemplo. Soy un programador medio mediocre, pero cuando tengo una motivación, por ahí tengo un proyecto, digo, necesito programar esto. Tengo amigos que lo hacen muchísimo mejor que yo. Y si se copan en darme una tarde para explicarme algo, eso es genial. Sobre todo porque me responde las preguntas mucho mejor que cualquier googleo o que no cualquier va a ser tutorial chatbot de YouTube para empezar. Después, primero, si no tengo a alguien que me responda la pregunta, ahí sí. Voy al tutorial de YouTube. Eso seguro. Pero lo primero que me gusta hacer es contacto humano. Es que alguien me lo explique. Porque lo puedo interrumpir, le puedo decir, pero me lo explicas con otras palabras o lo que sea, ¿no? Y eso siempre me sirve más. Y eso, la base para que uno después haga por su cuenta. Está buenísimo. ¿Cuáles son las lecturas u otros consumos culturales? Pueden ser series, pelis que te impactaron en la vida. Esas cosas que decís, che, en parte yo soy quien soy por esto. Qué lindo. Y música, seguro. Cuando era adolescente, mucho. Egberto Gismonti, que es un compositor brasileño. Pat Metheny, guitarrista de jazz estadounidense. Que siento que como que te abre la cabeza escuchar algo, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hay mucho un sonido que te marca, una sensación que no sabías que podías tener cuando escuchas música. Eso me marcó. Lecturas, mucho Borges, muy normal, pero todos deberían leer a Borges. ¿Muy normal o muy...? Quiero decir, grandes escritores de la lengua argentina. Sí, Borges, pero no creo que mucha gente de tu generación responda a eso. Ok, no sé. Bueno, no sé. Me parece una respuesta estándar, pero no sé si estadísticamente normal. Sí, Borges siempre me fascina. Mira. ¿Y siempre te fue fácil leer Borges? O sea, ¿te fue accesible o te costó? ¿Cómo lo viviste? Porque para mí fue arduo. A mí me encanta también, pero no fue algo que se me dio fácil. A mí lo que me pasa con Borges es que siento que hace como una parafernalia enorme de estética, de cultura, de todo el bagaje que él tiene, del cual uno siempre es lejano. No entiendo nada de, no sé. Todos los autores que me estás trayendo no conozco. Pero siempre un cuento de Borges se puede resumir en una frase. Sí, el Aleph es un punto en donde pasa todo lo del universo. Y lo de alrededor es una especie de puesta en escena para esa frase que él tenía. Seguro que se puso a escribir y dijo, este cuento es sobre esto. Y alrededor, eso, la habilidad de poder hacer una presentación tan magnífica, tan linda, como son todas excusas, con un nivel de belleza muy enorme, para decir esa cosita que define como su idea esencial, su verdad. Eso me vuela la cabeza. Está genial. Imagínate, Teo, que alguien viene a las 3 de la mañana
y te sacude, que no, ojalá no pase esto, pero viene y te sacude en la cama o estás durmiendo y dice, Teo, ¿de qué trabajas? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, entonces ¿Tan temprano? sí, la cosa es así, medio dormido. ¿Cuál es tu respuesta rápida y cortita de Si la pregunta es ¿de qué trabajás? Soy Sí. docente. docente? Hoy sí. Mirá, Y puede cambiar. Hace 6 meses no era docente. Hace 6 meses te decía compositor. Era música. las clases que estás dando dijiste en 2 universidades, ¿de qué materias son? Doy una materia de geometría para arquitectos y diseñadores. Mira. Que es muy linda porque es una materia de geometría plana. Y entonces vemos construcciones con regla y compás. Un poco de geometría con coordenadas. Eso Ajá. me divierte. Saco el compás y hago construcciones. Y otra materia para gente que estudia economía y finanzas de temas de análisis como tardíos, o sea, optimización, un poco de espacios vectoriales. Eso, un popurrí de cosas. Está muy bien. Bueno, Docente. viene la pregunta más difícil de todas y es la del cataclismo. Imagínate, sí. Ya me la sé. Imagínate que viene algo terrible, ¿no? Que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumuladas. Y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito de un conocimiento que sentís que es importante que se mantenga post-cataclismo, donde la gente va a seguir viviendo pero sin todo ese conocimiento histórico. Puede ser algo muy específico de lo tuyo o algo más general. ¿Qué escribirías en poquitas palabras para preservar? Es tan difícil, ¿no? Porque además, ¿cuál sería mi disciplina la que tengo que comunicar? No hace falta que sea tu disciplina, claro. tiene que ser algo que para vos es importante. Creo que el párrafo iría por el lado de háganse la pregunta. Como que estudien por qué. Háganse la pregunta. Háganse la pregunta. Por ejemplo, saben usar los números, pero no se queden con eso. Pregúntense por qué funcionan los números. Ahí está el secreto. Porque después vas a poder encontrar las reglas del juego y quizás las vas a cambiar y vas a encontrar una verdad más general. Eso. Háganse la pregunta, me encanta. Eso me enseñó la matemática a mí. Sí, me encanta. ¿Querés que juguemos un ratito el juego de Aprender de Grandes? Dale. Este es un juego, No lo conozco. te cuento cómo funciona. Se llama Conversemos. Es un juego de naipes que lo que tiene es en cada naipe una pregunta. De hecho, acá está en 2 pilones y los ordené porque de este lado puse las preguntas que ya te hice. Entonces, muchas de las preguntas que te hice recién están también en el juego. Voy a mezclar y te voy a dar al azar 3 cartas. Bien. Vos lees las cartas que te tocan en voz alta. Yo voy a tomar 3 cartas y elegí una pregunta, una sola, que quieras contestar. La que a vos te da ganas. Pero las leo las 3. Lee las 3 porque es interesante también por qué elegiste una y no Bien. las otras. Dice, Y yo voy a hacer lo mismo. A ver qué te tocó. ¿qué dijiste que nunca harías y terminaste haciendo? Bueno, ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? bien. ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Bien, pensá las tuyas, yo leo las mías. ¿Qué cosas no te perdonás? Esta es dura. ¿Qué cosas no te perdonás? Muy dura. ¿Qué te gustaría saber pero no querés dedicarle el tiempo y el esfuerzo para aprender? ¿Viste? Está la diferencia entre querer saber o querer aprender algo. Claro. Lo usamos de manera indistinta, pero quieren decir cosas totalmente distintas. Uno es el camino y otra cosa es el punto final. Claro. Sí, En general queremos saber, no queremos aprender. No. Aprender es mucho más arduo y difícil. Como decía Dolina, queremos haber leído pero no leer. Exactamente. En las charlas TED decimos lo mismo. La gente quiere haber dado una charla TED, no quiere dar una charla TED, que es un montón de laburo. Y la tercera que me tocó es qué sueños de tu infancia se hicieron realidad y cuáles no. Tan difíciles. Sí. ¿Vos ya elegiste la tuya? Creo que sí, ¿eh? A ver, ¿con cuál vas? ¿Qué dijiste que nunca harías y terminaste haciendo? Ajá. Trabajar de docente. Mirá. Porque uno está ahí y no le gusta la clase. No le gusta la clase. Y después me di cuenta de que se conectaba mucho más con algo profundo mío. Que no creo que sea identitario, no me identifico con el arquetipo de ser docente, pero me parece que es una disciplina de comunicación, de esparcimiento, de explicación. Y descubrí que eso tiene mucho más que ver con lo que creo que soy que lo que yo creía en ese momento. O sea, en su momento decías, nunca sería docente. Sí, no. ¿Quién elegiría esta profesión? Claro. Y en realidad es extremadamente honorable
y buena y se conecta con las cosas que me gustan. Claro. Está bueno, lo conecto con algo que me pasa a mí a veces, y es que recuerdo como hijo, como alumno, en distintos momentos de mi vida, decir, cuando yo sea padre o cuando yo sea docente, no voy a hacer esto que están haciendo mis viejos o este profe o lo que fuera. Y lo que me pasó es, muchos años después, encontrarme en ese otro rol haciendo cosas parecidas a esas que dije que nunca iba a hacer. Que creo que en parte es porque es distinto ver el mundo desde el otro rol, ¿no? Y uno va cambiando también. Y a veces son vicios que uno se va encontrando haciendo cosas que quizás no querría estar haciendo y las termina haciendo igual. Sí, ¿no? Pero no quita que también el recuerdo de esas cosas que no te gustaron cuando estabas del otro lado informan una mejor manera de hacerlo cuando sí estás, ¿no? Totalmente. Sí, te impacta también. Y sí. Está bueno. Sí, esa está genial. Yo no sé cuál elegir de las mías. Me tocó difícil. Te tocaron todas muy difíciles. Son re difíciles. Bueno, hay una que... No es que no me... La pregunta es qué cosas no te perdonas. No es que no me lo perdono, pero me pregunto qué hubiese pasado si, ¿no? Que esas preguntas contrafácticas en general no las suelo hacer, porque me parece que es un ejercicio que no es muy conducente, claro, ¿no? Porque ¿qué pasaba si en vez de ir para acá iba para allá? Y si en vez de estar haciendo esto hacía tal otra cosa. Pues nunca sabés. Por ahí hacías lo otro y al día siguiente tenías un accidente y te morías. No, total. Es inventar causalidades que uno no tiene información. Claro, pero hay una que sí, no me atormenta, pero me hace dudar, que es la siguiente. Cuando yo terminé de estudiar, soy licenciado en física, trabajé un año... acá en Argentina, y después me fui a hacer el doctorado afuera. Y cuando fui a hacer el doctorado, uno, no sé cómo será ahora, pero en ese momento uno mandaba a un montón de universidades porque la probabilidad de entrar era baja, entonces jugaba el juego de las estadísticas. Yo mandé a 15 de esas, entré en 2 o 3 y terminé yendo a una de esas. El tema es que la que más quería ir, era una universidad que se llama Caltech, que es en California, en Los Ángeles, una universidad relativamente chiquitita, donde había un tipo que estaba trabajando en lo que yo quería trabajar. Y era más que nada porque quería ir a trabajar con este tipo ahí, que tenía que ver con, esto pensá que fue 89-90, o sea, ya hace una punta de años, el tipo trabajaba en redes neuronales. En ese momento nadie sabía lo que eran las redes neuronales, era algo muy nuevito, y yo había hecho mi tesis de licenciatura en ese tema acá en Argentina y quería seguir trabajando en eso porque tratar de entender cómo funciona el cerebro humano era lo que me fascinaba en ese momento. Pero no entré. Había 2 lugares, entraban 2 personas nada más, se postularon 100. Con lo cual era re difícil y los que se postulaban tenían recomendaciones de premios Nobel y ese tipo de cosas. Entonces, la verdad que las chances eran muy bajitas. Entré en lo que era mi segunda elección, que es a lo que terminé yendo, que también estaba muy bien. Pero después me enteré que en la lista de prioridad había quedado tercero. Había quedado tercero, cosa que... una locura, porque realmente era re difícil y sentí que, o sea, me esforcé un montón, había que dar un montón de exámenes, todo eso. Y en ese momento me contactó un argentino que vivía por ahí cerca y me dijo, mira, hay 2 becas para hacer esto, con lo cual no entras, pero por ahí yo puedo ayudar, interceder para que vayas y conseguir una beca para los primeros meses y que después vos ahí consigas algún tipo de trabajo, esto es, para que puedas hacer esto si realmente tenés muchas ganas. Y yo ahí me empezaba a debatir, ¿qué hago? ¿Cómo pongo en la balanza dedicarme a lo que quiero hacer como primera opción? O decir, bueno, la otra también estaba muy bien y viene mucho más ya tenías cómoda. La otra disponible. Ya tenía la otra beca, tenía todo para hacer todo el doctorado y todo. Entonces fue re difícil. Terminé eligiendo la segunda opción, que me hizo muy feliz también y que la pasé bárbaro y todo eso, pero siempre me pregunto qué hubiera pasado si. Está muy bien. Y aparte... esta persona con la que hubiese trabajado si iba al otro lugar, trabaja muy cercano al tipo que el año pasado le dieron el premio Nobel de Física por haber impulsado las redes neuronales. ¡Qué fuerte! Y esto fue mucho tiempo después, 35 años más tarde. O sea, no me dediqué a las redes neuronales, que era lo que estaba haciendo en ese momento, pero por ahí ahora estaría mucho más metido, o no, por ahí hubiese sido re infeliz. Le contaba a mi amigo Mariano Sigman esto, que él estuvo más metido en todo esto, y Mariano me dice... Lo hubieses pasado para el orto, me dice. Porque no pasó nada durante 35 años y ahora de repente está de moda y todo el mundo habla de eso, ¿no? Hoy ya, por ahí habrías trabajado muchísimos años ahí y después ya y te habría tocado... En otra cosa. Entonces no es que no me perdono, pero siempre es una de las poquitas cosas que me pregunto que hubiera pasado Podría haber sido, claro.
Perdón, fue una respuesta larga, una pregunta cortita. Está pero muy bueno. bien, está muy bien. Lo lindo de este juego es eso, es que son disparadores y que nunca sabes a dónde te podés hablar llevan, durante horas. como todo eso. Total. Bueno, espectacular. Aprendí un montón, me encantó conocerte en persona. Voy a seguir siguiéndote. Qué lindo. Y ojalá que esto crezca, lo que estás haciendo en cada uno de esos frentes. Te agradezco mucho. Un placer. Mientras tuvimos esta conversación, Andy Miggins dibujó inspirado en lo que conversamos. Ahora va a venir Andy Miggins a mostrarnos estos dibujos. Si estás escuchando este episodio, podés seguir escuchando, pero creo que lo vas a disfrutar más si vas a YouTube o Spotify y ves el video. Para acá, bueno, cuando empezaste hablando, ¿no?, de la sombra, ¿no? Lo primero que se te vino a la mente era la sombra, no sé, te imaginé ahí haciendo algo tan simple, ¿no? Un cierre, colocando 8-8, flasheando cosas, no sé. Después, no sé, el del garabato era esto, ¿no? Hiciste perfecto. Está bien, yo no ¿no? puedo creer que me había olvidado completamente que había alguien dibujando. Bien. Yo estaba dando instrucciones prácticamente. Y lo explicaste bastante bien. Ay, qué bueno. Porque No, creo que se funcionó, Qué bárbaro. Se Funcionó. cumplió el teorema. Me hace muy feliz que lo bien que está este dibujo respecto a lo que yo tenía en la cabeza. Estoy Y idéntico. todas fórmulas, no sé, te Excelente. imaginas ahí haciendo radios y cálculos ahí, ¿no? Perímetros de esas figuras. Es muy Miró, Claro, ¿no? Esto, muy... Sí, total. Tiene esa Muy onda. miro, es muy lindo la estética como bicromática, me parece muy bella. Sí, ¿no? Gracias. Bueno, acá varias cosas que pasaron en toda la charla, ¿no? Pero empezó con esto de vos que te gustaba tener problemas y que Paenza, ¿no? Decía, no, te imaginé vos con muchos problemas, ¿no? Flasheando ahí cosas, enamorado de los problemas, resolviéndolos, Paenza viviendo, vos contaste, ¿no? Que estaría dispuesto a pagar por esos problemas, ¿no? Así que dame tus problemas. Claro, sí. Quería comprar. Claro, Muy bueno, por favor. es que metí varias cosas que me las jugué, pero bueno, esto no hablaste de esto, creo, pero sí. los Esto sí, sólidos esto plásticos. es que ¿Es esto? aprendieron, sí. esto es Tuve ayuda ya de alguien. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Fuiste muy bien ayudado. Sí. Después, bueno, no Un sé, una elipse. Quise meter a Kepler, La- sé que lo nombraste a Kepler y me acordé. Lo hiciste muy bien. La Está relación muy entre bien. las eclipses y Kepler está clarísima. Los 4 colores para pintar mapas Buenísimo. y después la taza de los autos. Qué ¿no? hermoso. Genial. Me encanta. Ese fue fantástico. ¿Hay en serio de 11? Sí, ¿De 11 yo rayos? creo que el auto de mi mamá tiene 11. Mirá. Por eso me acuerdo, es rarísimo. Pero Sí, no, sí, sí. observen. Bueno, y después acá esto de la matemática como componer, ¿no? Hablaron los dos de, ¿no? Como una obra de arte, ¿no? Y acá vos dirigiendo tu orquesta con... La transformada en la orquesta. Perfecto. Esto está bien porque también... Es una como que- sí, está mínimamente soportada en frecuencia esa onda, Ok, evidentemente. bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, vos dirigiendo con esto que solo vos lo entendés, ¿viste? La gente tocando Me estos encanta. instrumentos. Después esto, no sé, me gustó la primera obra que hiciste, el títere. El no sé. títere. Me faltó hacer, me quedó Perfecto. iba a ser, viste, un garabato. Está por empezar. Exactamente, está por empezar. Sí, Los sí. blancos. Y El bueno, hipérbole. Jerry probándose Sí, muy sí, sí. muy canchero con su sombrero, ¿no? Su nueva composición. Y pues nada, me gustó para cerrar, viste, esto de esta multifaceta, ¿no? Que tenés Sí. vos ¿no? Viste esos músicos de antes, no sé si siguen estando, ¿no? Pero bueno, vos con todo el despelote, la calculadora, Qué lindo. acá haciendo un dibujito o unas fórmulas, ¿no? Sí. La marioneta, el sombrero también, vos te Muy te lo buena la puesto Jerry. calculadora. Pues el poeta, ¿no? El actor, ¿no? Algo ahí. Bueno, ahí está todo. Está buenísimo. Te agradezco mucho. No, Me por favor. encantó.